Diabetes mellitus. La diabetes mellitus, DM, es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una combinación de estas causas. También se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones en muchos sistemas orgánicos, siendo los más evidentes la pérdida de la visión, retinopatía diabética, que puede llegar a la ceguera, el compromiso de los riñones, nefropatía diabética, con deterioro funcional progresivo, requiriendo diálisis y trasplante, el compromiso de vasos sanguíneos que pueden significar la pérdida de extremidades inferiores, amputaciones véase vasculopatía diabética, el compromiso del corazón con enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio, el compromiso cerebral y de la irrigación intestinal. Sin embargo, las complicaciones más prevalentes afectan al sistema nervioso periférico y autónomo. Todo esto significa una carga muy pesada para el paciente que la padece, y para todo el sistema de salud pública. Los síntomas principales de la diabetes mellitus son la emisión excesiva de orina, poliuria, el aumento anormal de la necesidad de comer, polifagia, el incremento de la sed, polidipsia, y la pérdida de peso sin razón aparente. En ocasiones se toma como referencia a estos tres síntomas, poliuria, polifagia y polidipsia o regla de las 3P, para poder sospechar diabetes mellitus tipo 2 o insulino resistente, ya que son los más comunes en la población. Una revisión de 2018 concluye que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 es el consumo de gluten, y que la dieta sin gluten durante el embarazo reduce el riesgo de que el bebé desarrolle diabetes tipo 1. Etimología. La palabra diabetes viene del griego que significaba compás. Derivaba del verbo diabaino, o diabainein, atravesar, si se enuncia el verbo en infinitivo, que significa caminar, formado a partir del prefijo, a través de, y, andar, pasar. Se trataba de una metáfora basada en la similitud del compás abierto con una persona andando, con las piernas colocadas en posición de dar un paso. La mayoría de los diccionarios que ofrecen la etimología de la palabra diabetes, indican que procede del latín diabetes, que significa sifón, como término para referirse a la enfermedad caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina, poliuria. Empieza a usarse en el siglo I en el sentido etimológico de paso, aludiendo al paso de orina de la poliuria. Fue acuñado por el médico griego Areteo de Capadocia. La palabra mellitus, latín miel, se agregó en 1675 por Tomás Willis cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce, debido a que la glucosa se elimina por la orina. Clasificación. Actualmente existen dos clasificaciones principales. La primera, correspondiente a la Organización Mundial de la Salud, en la que reconoce tres formas de diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, ocurre durante el embarazo, cada una con diferentes causas y con distinta incidencia, y la segunda, propuesta por el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, en 1997. Según la ADA, los diferentes tipos de DM se clasifican en 4 grupos. Diabetes mellitus tipo 1, DM1. La diabetes mellitus tipo 1 o DM1, corresponde a la llamada antiguamente diabetes insulino dependiente o tipo DMID, diabetes de comienzo juvenil o diabetes infanto-juvenil. No se observa producción de insulina, debido a la destrucción de las células de los islotes de Langerhans del páncreas. La destrucción suele ocurrir en plazos relativamente cortos, especialmente en los más jóvenes, predisponiendo a una descompensación grave del metabolismo llamada cetoacidosis. Es más frecuente en personas jóvenes, por debajo de los 25 años, y afecta a cerca de 4,9 millones de personas en todo el mundo, con una alta prevalencia reportada en América del Norte. Representa entre un 5 a un 10% de las DM. El origen de la DM1 es la destrucción autoinmune de las células de páncreas, aunque en un 10% de los casos no se han encontrado marcadores de inmunidad y se denominan idiopáticos. Esta última situación se ha visto en la casuística de DM1 de África y Asia. Dentro de las DM1 se incluye la diabetes autoinmune latente del adulto o LADA,
que si bien epidemiológica y clínicamente se asemeja a la de GM2, la causa es autoinmune y el tratamiento necesario es insulina. Entre un 2 a un 12% de las diabetes del adulto corresponden a esta variante. Aproximadamente un 6% de los pacientes con diabetes tipo 1 padece enfermedad celíaca asociada, si bien la mayoría de los casos de enfermedad celíaca permanecen sin reconocer ni diagnosticar, debido a que suele cursar sin síntomas digestivos. Estos son leves o se atribuyen erróneamente al mal control de la diabetes, a una gastroparesia o a una neuropatía diabética. La diabetes y la celíaca comparten genética común, y la inflamación o las deficiencias nutricionales causadas por la enfermedad celíaca no tratada aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Las personas con que presentan ambas enfermedades asociadas tienen peor control de los niveles de glicemia y un aumento del riesgo de complicaciones, como los daños en la retina y en el riñón, y la mortalidad. La dieta sin gluten, cuando se realiza estrictamente, mejora los síntomas de la diabetes, y tiene un efecto protector contra el desarrollo de complicaciones a largo plazo. Diabetes mellitus tipo 2, DM2. La diabetes mellitus tipo 2 o DM2 representa entre un 90 a un 95% de las diabetes. Se caracteriza por una resistencia a la insulina y, al menos inicialmente, en una deficiencia relativa en la secreción de insulina, cuya cantidad, si bien elevada en comparación con una persona normal, es insuficiente en relación con los niveles elevados de glucemia. A medida que la enfermedad avanza, el páncreas puede llegar a producir menos insulina y fallar las células beta. A diferencia de la de GM1, no hay un componente autoinmune presente, si bien se mantiene un ambiente inflamatorio a nivel del tejido adiposo. Se presenta principalmente en mayores de 40 años, la mayoría de los cuales presenta obesidad abdominal como parte del patrón de exceso de depósito de grasa que presentan las personas con resistencia insulínica. Se acompaña frecuentemente de otras anormalidades como hipertensión arterial, dislipidemia, disfunción del endotelio vascular y elevación del PAI-1. Este conjunto de anormalidades se ha denominado síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico. El diagnóstico suele hacerse transcurridos varios años desde el inicio de la enfermedad, ya que la hiperglicemia se desarrolla gradualmente, y en su periodo inicial no produce síntomas notables. Sin embargo, durante este periodo los pacientes pueden desarrollar cualquiera de las complicaciones macrovasculares o microvasculares de la enfermedad. Durante este periodo inicial se presenta una condición denominada intolerancia a la glucosa. Diabetes mellitus gestacional. La diabetes mellitus gestacional o DMG, es aquella que aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo en mujeres sin el diagnóstico previo de DM. Se presenta generalmente en mujeres mayores, hispanoamericanas, afroamericanas, asiático-americanas, indígenas pyme o nativas de las islas del Pacífico. Cabe destacar que la DMG es el único tipo de diabetes potencialmente reversible, puesto que el parto o cesárea pueden llevar a la resolución total de la condición orgánica. En caso de transitar un nuevo embarazo posterior, la probabilidad de padecer DMG es mayor con respecto a la población de madres que no lo han hecho. La DMG representa riesgos para la madre y el recién nacido, siendo el aumento de la glicemia entre las 24 y 28 semanas del embarazo un indicador de mayor probabilidad de complicaciones. Durante el embarazo se producen grandes cambios en el metabolismo, puesto que el feto utiliza la energía de la madre para alimentarse, oxígeno, entre otros. Esto conlleva a tener disminuida la insulina, provocando esta enfermedad. Cabe mencionar que se tiene mayor riesgo de padecer este tipo de diabetes si se tiene más de 25 años al quedar embarazada, antecedentes familiares de diabetes, hipertensión arterial, demasiado líquido amniótico, se ha tenido un aborto espontáneo o mortinato de manera inexplicable, sobrepeso antes del embarazo, o aumentó excesivamente de peso durante su embarazo. Otros tipos de diabetes mellitus. Otros tipos de diabetes mellitus menores, menor que 6% de todos los casos diagnosticados, tipo 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G. Historia. La diabetes se reconoció por primera vez alrededor del 1500 a.C. por los antiguos egipcios, quienes observaron a personas que orinaban mucho y perdían peso. En el papiro de Ebes descubierto en Egipto se describen los síntomas y el tratamiento que se les proporcionaba: una dieta de 4 días que incluía decocción de huesos, trigo, granos, arena,
plomo verde y tierra, o bien, agua de charco de pájaro, bayas de saúco, leche fresca, cerveza, flores de pepino, y dátiles verdes. Fue Areteo de Capadocia, médico griego, quien, entre los años 80 y 138, le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa en griego correr a través, refiriéndose al signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua, que atribuyó a una falla en los riñones, expresando que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse en él. Creía que el origen de la enfermedad, fría y húmeda, radicaba en una fusión entre la carne y los músculos que se transformaba en orina. En el siglo II Galeno también se refirió a la diabetes, denominándola diarrea urinosa y dipsacos, haciendo referencia a sus síntomas cardinales, la poliuria y la polidipsia, dipsa, sed. La asociación entre la poliuria y el sabor dulce en la orina está reportado en la literatura sánscrita de los siglos V y VI, por parte de dos médicos indios, Susruta y Charaka. La orina de los pacientes poliúricos se describe dulce como la miel, pegajosa al tacto y fuertemente atrayente para las hormigas. La enfermedad se denominó madumea, enfermedad de la orina dulce. Se reconocían dos variantes de la enfermedad, una que afectaba a las personas mayores y obesas y otra a jóvenes delgados que fallecían prontamente. El tratamiento consistía en aportar a los enfermos cereales recién cosechados preparados en una composición aceitosa que contenía benzoatos y sílice. En la misma era, los médicos chinos y japoneses reconocen a los diabéticos, y destacan la dulzura de su orina que aparentemente atraía a los perros. En sus escritos mencionan que estos enfermos son susceptibles a padecer de forúnculos, y a una afección respiratoria que probablemente se trataba de tuberculosis. En los siglos del 9 al 11, la asociación de la diabetes con la dulzura de la orina fue enfatizada en los textos de medicina árabes. Avicenne habla con clara precisión de esta afección en su famoso Canon de Medicina. Menciona dos complicaciones específicas de la enfermedad, la gangrena y el colapso de la función sexual. En Europa, la asociación entre la orina dulce y la diabetes tardó más tiempo en ser reconocida. En el siglo XVI, el médico suizo Paracelso observó que la orina de los diabéticos dejaba un polvo blanco como residuo después de su evaporación. Sin embargo, concluyó que esta sustancia era sal, y que por lo tanto la enfermedad se desarrollaba por el depósito de sal en los riñones, causándole sed y ocasionando la poliuria. En el año 1675, Thomas Willis, médico inglés del Hospital de Guy's en Londres, hizo una descripción de la orina dulce de los diabéticos, además de una serie de otras observaciones muy adecuadas a lo que corresponde la sintomatología reconocida de esta entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus, sabor a miel. Otro médico inglés del siglo XVII, Thomas Sydenham, especulaba que la diabetes era probablemente una enfermedad sistémica ocasionada por la falta de digestión del quilo, con la consiguiente acumulación de residuos que debían ser eliminados por el riñón. En 1772, Matthew Dobson, médico inglés, realizó una serie de observaciones y experimentos con un paciente diabético, Peter Dickinson, publicando sus resultados en la publicación Medical Observations and Enquiries del año 1776. En dicho texto, Dobson explica que el residuo blanco que deja la orina al evaporarse es azúcar. Asimismo se refiere al sabor dulce de la sangre, siendo la primera descripción conocida de la hiperglicemia propia del diabético. Dobson concluye que el azúcar eliminada por la orina no es producida por el riñón, sino que corresponde principalmente a residuos en la sangre provenientes de la alimentación, no asimilada de forma normal por el organismo, y que llegan al riñón donde son eliminados. Dobson realizó numerosos experimentos terapéuticos con los pacientes diabéticos que atendió, siendo la más conocida la infusión de cena con ruibarbo. Johann Peter Frank, médico alemán, publicó el año 1792 la primera parte de su obra De Curandis Hominum Morbis Epitome, donde clasifica la diabetes en dos tipos: diabetes vera, equivalente a la diabetes mellitus, y diabetes insípida, porque no presentaba la orina dulce. En 1788, Thomas Collie observó cálculos y signos de daño en el páncreas durante una necropsia realizada a un diabético publicada en el London Medical Journal. Casi en la misma época el cirujano escocés John Rollo atribuyó la diabetes a una causa gástrica y desarrolló una dieta de comida animal, carne y grasa, y restringido en materia vegetal,
granos y panes. Con esta dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos logró alivio en 2 pacientes. En el año 1812, la diabetes fue reconocida como una entidad clínica, en la primera publicación de la revista New England Journal of Medicine and Surgery. Los primeros trabajos experimentales relacionados con el metabolismo de los glúcidos fueron realizados por Claude Bernard, quien descubrió, en 1848, el glucógeno hepático y provocó la aparición de glucosa en la orina excitando los centros vulvares. En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés Bouchardat señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes, y marcó las normas para el tratamiento dietético, basándolo en la restricción de los glúcidos, y en el bajo valor calórico de la dieta. Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran importancia a fines del siglo pasado, en manos de Frerichs, Cantani, Naunin, Lanceraux, etc. Y culminaron con las experiencias de pancreatectomía en el perro, realizadas por Joseph von Mering y Oskar Minkowski en 1889. En sus experimentos, encontraron que la extirpación del páncreas producía una diabetes fatal, de tal forma que se estableció la primera pista de que el páncreas jugaba un rol en la regulación de la glucosa sanguínea. En 1900, Eugene Opie, patólogo norteamericano, observó la relación entre la diabetes y la destrucción de los islotes pancreáticos descubiertos el año 1869 por Paul Langerhans. Entre 1906 y 1908, George Ludwig Schweitzer, médico alemán, trabajó en Berlín con extractos pancreáticos, investigando la relación entre la función suprarrenal y pancreática en conejos. Luego, midió la reducción de la glucosuria en perros pancreatectomizados con buenos resultados. Finalmente, realizó pruebas en pacientes diabéticos, con un éxito parcial, debido a los efectos adversos derivados de las impurezas de la sustancia. En 1909, J. Forsbach repitió los experimentos de Schweitzer en la clínica de Breslau, confirmando las observaciones publicadas por Schweitzer, pero discontinuó la investigación por los efectos colaterales. No obstante, en 1911 Schweitzer tramitó el registro del extracto pancreático para el tratamiento de la diabetes con el nombre de Acomatol, ayudado por la industria química Hoffmann-La Roche. En 1910, Edward Albert Sharpe Schaffer planteó la hipótesis de que la diabetes se producía por la deficiencia de algún producto químico elaborado en el páncreas. Llamó a esta sustancia insulina, del latín insula, refiriéndose a los islotes pancreáticos o de Langerhans. En 1911, Ernest Lyman Scott, para obtener su maestría en la Universidad de Chicago, experimentaba con perros a los que les extraía el páncreas, intentando obtener extracto de dichos órganos. Observó que la orina de los perros contenía altos niveles de azúcar así como su sangre. La inyección de extractos de páncreas en base acuosa, en alcohol no funcionaba, resultaba en una disminución de los niveles de azúcar en la sangre y en el volumen de orina. En 1916, Hoslin propuso el tratamiento de la diabetes con dieta y ejercicio. En 1921, los médicos canadienses Frederick Banting y Charles Best consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto sobre la glucemia, revirtiendo la diabetes en perros a los que se les había extirpado el páncreas. Junto con James Collip y John MacLeod, purificaron la insulina de páncreas bovinos, y fueron los primeros en usarla en Leonard Thompson, un paciente diabético que tuvo excelente respuesta al segundo intento, después de una mejora en el proceso de purificación del extracto pancreático. Rápidamente la producción de insulina y la terapia con ella se extendió universalmente, trayendo un inmenso beneficio para los diabéticos en el mundo. Estos descubrimientos le permitieron obtener el Premio Nobel de Medicina el año 1923 a Banting y MacLeod, quienes lo compartieron con Best y Collip respectivamente. Sin embargo, hubo reclamaciones por parte de George Ludwig Schweitzer, Ernest Lyman Scott, John Raymond Murlin, y el rumano Nicolae Constantin Paulescu, todos los cuales se atribuían la primacía en el descubrimiento. En 1936, Harold Imsworth propuso que varios pacientes diabéticos presentaban resistencia a la insulina en vez de deficiencia de ella. El año 1958 se descubre el primer fármaco para tratar la diabetes vía oral, la sulfonilurea, por Hambon y colleague. En 1959, Sterne confirma que la metformina disminuye el azúcar en la sangre.
El año 1979, el National Diabetes Data Group, NDDG, publicó en la revista Diabetes un artículo titulado Clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus y otras categorías de la intolerancia a la glucosa, en el que acuñaba el concepto de diabetes mellitus insulino dependiente, DMID, o diabetes tipo 1 y diabetes mellitus no insulino dependiente, DMNID, o diabetes tipo 2. Separadamente se dejaron los conceptos de diabetes gestacional, la intolerancia a la glucosa y un último grupo denominado otros tipos de diabetes. Esta clasificación fue acogida y adaptada por la Organización Mundial de la Salud en 1980. En 1985, la OMS decidió retirar los apelativos tipo 1 y tipo 2 y mantener los DMID y DMNID, además de añadir la diabetes relacionada con la malnutrición. Esta clasificación fue aceptada internacionalmente. En 1997, después de 2 años de revisión entre expertos de la OMS y la Asociación Americana de Diabetes, ADA, se dio a conocer una nueva clasificación, DM tipo 1, DM tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos. Epidemiología. En el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran diabéticas, y que llegarán a 370 millones en 2030. Este padecimiento causa diversas complicaciones y daña frecuentemente a los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Sus complicaciones agudas, hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetóxico, son consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad, mientras sus complicaciones crónicas, cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños microvasculares, son consecuencia del progreso de la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre. Según datos de la OMS, es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Entre los riesgos mayores y más frecuentes que provoca la diabetes está la conducción. El tratamiento con insulina o antibióticos orales pueden tener repercusiones en el sistema nervioso que derivarían en complicaciones microvasculares, generando problemas de visión como cataratas o glaucoma. Pero sobre todo son las bajadas del nivel de azúcar o la hipoglucemia la que puede provocar mareos, desubicación, falta de concentración y descoordinación, y pérdida de conciencia, por lo que existe un mayor riesgo entre los automovilistas diabéticos a tener un accidente. En 2014, la Dirección General de Tráfico de España, DGT, publicó un estudio en el que se comparó el riesgo de accidentes de la población diabética respecto a la población general, y este riesgo relativo osciló entre un 12% y un 19% más. Etiología. En un principio se pensaba que el factor que predisponía para la enfermedad era un consumo alto de hidratos de carbono de rápida absorción. Pero después se vio que no había un aumento de las probabilidades de contraer diabetes mellitus respecto al consumo de hidratos de carbono de asimilación lenta. Una revisión de 2018 concluye que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 es el consumo de gluten, presente en el trigo, el centeno, la cebada y la avena. El gluten provoca un aumento de la permeabilidad intestinal, independientemente de la predisposición genética, es decir, tanto en celíacos como en no celíacos. Contiene péptidos citotóxicos que atraviesan la barrera intestinal y provocan inflamación sistémica. Estos péptidos penetran en el páncreas, afectan su morfología y pueden inducir estrés de las células beta, que son las responsables de sintetizar y segregar la insulina. Diabetes mellitus tipo 1. La mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 1, aproximadamente un 95%, son el resultado de una compleja interacción entre factores ambientales y genéticos, que provocan el desarrollo de un proceso autoinmune, dirigido contra las células productoras de insulina de los islotes pancreáticos de Langerhans. Como resultado, estas células son progresiva y irreversiblemente destruidas. El paciente desarrolla la deficiencia de insulina cuando el 90% aproximadamente de las células de los islotes han sido destruidas. Genética. Está influenciada en especial por determinados alelos de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH,
Dentro del grupo de la clase I en el grupo de los La de clase 2, afectan sobre todo varios alelos de los loci de R3 y de R4 en los que los heterocigotos de R3/DR4 son especialmente susceptibles de padecer esta enfermedad. Los pacientes que expresan DR32 también están en riesgo de desarrollar otras endocrinopatías autoinmunes y enfermedad celíaca, EC. Factores ambientales. Se han propuesto varios factores desencadenantes de la aparición de la enfermedad, entre los cuales destacan diabetes mellitus tipo 2. Las bases genéticas y moleculares de la diabetes mellitus tipo 2 siguen estando poco definidas, pero se sabe que esta enfermedad se debe en su base a factores genéticos. Concordancia en gemelos monocigóticos del 69-90% frente al 33-50% en la diabetes mellitus tipo G, y en gemelos disigóticos de 24-40% frente al 1-14% en la diabetes mellitus tipo 1, aunque estos están estrechamente relacionados en cuanto a su grado de expresividad con los factores ambientales ligados al estilo de vida. Algunos de los muchos loci que aumentan la susceptibilidad para esta enfermedad son 2Q24.1, 2Q32, 5Q34, Q35.2, 6P12, 6Q22, Q23, 11P12, P11.2, 12Q24.2, 13Q12.1, 13Q34, 17CQ21.3, 17Q25, 19P13.2, 19Q13.1, Q13.2 o 20Q12.13.1. Actualmente se piensa que los factores más importantes en la aparición de una diabetes tipo 2 son, además de una posible resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, el exceso de peso, la ingesta exagerada de alimentos, la relación de polisacáridos de absorción rápida o de absorción lenta consumidos, el consumo de gluten y la falta de ejercicio. De hecho, la obesidad abdominal se asocia con elevados niveles de ácidos grasos libres, los que podrían participar en la insulinoresistencia, y en el daño a la célula beta pancreática. Al contrario de lo que ocurre con la diabetes del tipo 1, no se han identificado procesos autoinmunitarios. La evidencia de la mejoría de la diabetes tipo 2 con la dieta sin gluten es menos clara y se necesitan más estudios. Los estudios en humanos son escasos, pero los estudios en animales han demostrado mejorías tanto de la obesidad como de la diabetes tipo 2. Patogenia. Las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía útil, por ello el organismo necesita recibir glucosa, a través de los alimentos, absorberla, durante la digestión, para que circule en la sangre y se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente, de la sangre vaya al interior de las células para que pueda ser utilizada. Esto último solo ocurre bajo los efectos de la insulina, una hormona secretada por el páncreas. También es necesario considerar los efectos del glucagón, otra hormona pancreática que eleva los niveles de glucosa en sangre. En la DM, diabetes mellitus, el páncreas no produce o produce muy poca insulina, DM tipo G, o las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina que se produce, DM tipo 2. Esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en la sangre, hiperglucemia. La hiperglucemia crónica que se produce en la diabetes mellitus tiene un efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y sistemas y puede llevar al coma y la muerte. La diabetes mellitus puede ocasionar complicaciones microvasculares, enfermedad de los vasos sanguíneos finos del cuerpo, incluyendo vasos capilares y cardiovasculares, relativo al corazón y los vasos sanguíneos, que incrementen sustancialmente los daños en otros órganos, riñones, ojos, corazón, nervios periféricos, reduce la calidad de vida de las personas e incrementa la mortalidad asociada con la enfermedad. La diabetes mellitus es un trastorno endocrino metabólico crónico, que afecta la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo, el proceso mediante el cual se dispone del alimento como fuente energética para el organismo, metabolismo, los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, y el sistema nervioso, cerebro, retina, sensibilidad cutánea y profunda, etc. Cuadro clínico. En humanos. En el caso de que todavía no se haya diagnosticado la DM ni comenzado su tratamiento, o que no esté bien tratada, se pueden encontrar los siguientes signos, derivados de un exceso de glucosa en sangre, ya sea de forma puntual o continua.
Signos y síntomas más frecuentes. Signos y síntomas menos frecuentes. En animales. En animales algunos síntomas son similares a los humanos, pero se diferencian en algunos aspectos. ¿Complicaciones? Diagnóstico. Se basa en la medición única o continua, hasta 2 veces, de la concentración de glucosa en plasma, glucemia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estableció los siguientes criterios en 1999 para establecer con precisión el diagnóstico. Detección. Instrumentos para la detección integrada. En el mundo existen varias encuestas de factores de riesgo validados, con objetivos específicos como la búsqueda de casos de diabetes, estados preclínicos, riesgo cardiovascular, de infarto, adicciones, pero muy pocas de ellas integran otras enfermedades en un solo instrumento. En México, se cuenta con varios instrumentos validados de acuerdo con la normativa de ese país. Dichas encuestas son, además, valiosas herramientas para el personal de salud y de educación para la salud, ya que forman parte de un sistema de información y evaluación para las autoridades sanitarias del país. Seguimiento. Además de un estudio médico adecuado, existen exámenes de laboratorio para monitorizar los órganos afectados en la diabetes mellitus, mediante control del nivel de glucosa, función renal, dislipidemia, etc. Este examen ofrece un resultado muy valioso en cuanto al control del paciente con diabetes. Su principio básico es el siguiente: la hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos de la sangre, y de lo que se ocupa es del transporte de oxígeno, el cual lo toma a nivel pulmonar, y por esta vía la lleva al resto del cuerpo, pulmones, hacia todas las células del organismo. Pero esta afinidad no es precisamente nada más con el oxígeno. La glucosa se une también a ella sin la acción de insulina. La misma fisiopatología de la diabetes nos indica que la glucosa se encontrará en niveles muy elevados en sangre, por la deficiencia de insulina o por la incapacidad de esta para poderla llevar a las células, resistencia a la insulina. Esa glucosa en exceso entra a los glóbulos rojos y se une con moléculas de hemoglobina, glucosilándola. En sentido de proporción, a mayor glucosa, mayor hemoglobina glucosilada o glicosilada. Aunque la hemoglobina glucosilada tiene varias fracciones, Va primera, Va1b, y Va1c, la más estable, la que tiene una unión con la glucosa más específica es la fracción Va1c. El tiempo de vida de los glóbulos rojos es aproximadamente de 120 días. Esta medición expresa el nivel de azúcar en promedio de 2 a 3 meses atrás, por lo que es un parámetro aceptable para seguir el control de un paciente. Por este motivo se recomienda solicitar dicho examen 3 o 4 veces al año. Esto es sumamente útil en el control de los pacientes, debido a que usualmente estos mejoran su dieta en los días previos al control de la glicemia, falseando los resultados. El valor de la hemoglobina glucosilada es una herramienta eficaz para ver el control metabólico en los últimos meses. Las unidades de los resultados de exámenes de glucosa en la sangre pueden presentarse en mol/L o en mg/DL, dependiendo del laboratorio donde se ejecuten. Las fórmulas para la conversión de las unidades de glucemia son: tratamiento. Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales. En la diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos de la insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos, o bien, un tratamiento con antidiabéticos orales. Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una prueba llamada hemoglobina glucosilada, Va1c o A1c. Una persona no diabética tiene una Va1c menor que 6%. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo máximo posible a estos valores en la de GM1. Un amplio estudio denominado DDCT demostró que buenos resultados en la A1c durante años reducen o incluso eliminan la aparición de complicaciones tradicionalmente asociadas a la diabetes, insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatía periférica, etc. Para conseguir un buen control de la diabetes mellitus, en todos sus tipos, es imprescindible la educación terapéutica en diabetes que impartida por profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas, enfermeras o farmacéuticos, persigue el adiestramiento de la persona con diabetes y de las personas cercanas a ella,
para conseguir un buen control de su enfermedad, modificando los hábitos que fuesen necesarios, para el buen seguimiento del tratamiento, dieta más ejercicio físico más tratamiento medicamentoso, si precisa. Intervenciones en el estilo de vida. Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son la ingesta excesiva de alimentos y una forma de vida sedentaria, con el consiguiente sobrepeso y obesidad. Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kilos, con frecuencia mejora la hiperglucemia. En la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta en un 60% el riesgo. Un tratamiento completo de la diabetes debe incluir no solo una dieta especial para el tratamiento de la patología y ejercicio físico moderado y habitual, sino también un control médico constante. Asimismo, conviene eliminar otros factores de riesgo cuando aparecen al mismo tiempo, como la hipercolesterolemia. Efectuando estos cambios de estilo de vida, gozará de beneficios para su salud, como por ejemplo, dieta. Mantener una dieta especial es una de las mejores maneras que se puede tratar la diabetes, ya que no hay ningún tratamiento que cure la diabetes. En cuanto la persona es diagnosticada de diabética, debe empezar a mantener una dieta adecuada. Se debe cuidar la cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el día, adaptándola a las necesidades de su organismo, y evitando los alimentos con índice glucémico alto. Lo que significa es que el diabético no debe hacer muchas comidas con contenido de harina blanca. Elegir panes y pastas hechas de harina integral ayudará a la persona a controlar mejor la insulina que el cuerpo produce. En el mercado hay productos hechos para los diabéticos, denominados sin azúcar. Estos productos tienen contenidos de azúcar artificial que no tiene calorías, pero le da el sabor dulce a la comida. Se debe, no obstante, tener mucho cuidado con estos productos, ya que sin azúcar, o sin carbohidratos con índice glucémico alto, no es lo mismo que sin carbohidratos. Unas galletas en las que figure sin azúcar pueden contener muy pocos hidratos de carbono con índice glucémico alto, pero sí muchos hidratos de carbono, procedentes del cereal de las galletas, que es necesario controlar. Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60% de carbohidratos, 10 a 15% de proteínas, y 20 a 30% de grasas. Esto es válido para todas las personas, y es también la composición alimenticia recomendable para los diabéticos del tipo 2. Una dieta reductiva común consiste de la alimentación con una menor cantidad de calorías. La cantidad de calorías debe establecerse para cada individuo. Ha dado buenos resultados que se fijen consumos calóricos totales semanales, y no se esclavice a límites calóricos diarios. También ha dado buenos resultados la conducción de un registro diario de alimentación para mantener el control. La nutrición balanceada es un elemento indispensable para el tratamiento de la diabetes mellitus. Un buen régimen alimentario se caracteriza por ser individual. Para ello se debe tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de actividad física, clima en que habita, el momento biológico que se vive, por ejemplo una mujer en embarazo, un recién nacido, un niño en crecimiento, un adulto o un anciano, así como también la presencia de alteraciones en el nivel de colesterol, triglicéridos o hipertensión arterial. Son los que contienen mucha agua y pueden comerse libremente. Se encuentran en la acelga, apio, alcachofa, berenjena, berros, brócoli, calabaza, calabacín, cebolla cabezona, pepino cohombro, coliflor, espárragos, espinacas, habichuela, lechuga, pepinos, pimentón, rábanos, repollo, palmitos y tomate. Son los alimentos que pueden ser consumidos por la persona diabética sin exceder la cantidad recomendada por el nutricionista. En estos se encuentran las harinas, arroz, pastas, papa, yuca, mandioca, mazorca, plátano, avena, cebada, frijol, lenteja, garbanzo, soya, arvejas, habas, panes integrales y galletas integrales o de soja. En las frutas son convenientes las curubas, fresas, guayabas, mandarina, papaya, patilla, melón, piña, pitaya, pera, manzana, granadilla, mango, maracuyá, moras, naranja, durazno, zapote, uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, mamey y chirimoya. En cuanto a los lácteos son convenientes la leche descremada, cuajada, kumis y yogur dietético. También son saludables las grasas de origen vegetal como el aceite de canola, de maíz,
la soya, el aceite de girasol, ajonjolí y de oliva. Las verduras como zanahoria, auyama, etc. Carbohidratos simples como el azúcar, la panela, miel, melazas, chocolates, postres endulzados con azúcar, helados, bocadillos, mermeladas, dulces en general y gaseosas corrientes. También son inconvenientes las grasas de origen animal como las carnes grasas, embutidos, mantequilla, crema de leche, mayonesas, manteca, tocino de piel de pollo y quesos doble crema. Hay que comer cada 3 a 4 horas, alimentación fraccionada, ya que de esta manera se evita una hipoglucemia o baja nivel de glucosa en la sangre. El alimento se ajusta a la acción de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, sean estos hipoglicemiantes orales como son las tabletas o la acción de la insulina inyectada. Ejemplo de dieta de la Sociedad Española para el Corazón y Fundación para el Corazón, PDF. Ejercicio físico. El ejercicio es otro factor muy importante en el tratamiento de la diabetes, ya que la persona debe bajar de peso, y la actividad física es necesaria en este procedimiento. El ejercicio también afecta los niveles de insulina que produce el cuerpo y sensibiliza los tejidos a la insulina. La recomendación para personas con diabetes tipo 2 es por lo menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a vigoroso en una semana con 3 días mínimo de ejercicio, y con no más de 2 días consecutivos sin hacer ejercicio. Además, entrenamiento de fuerza es necesario. Automonitoreo de los pies. Es muy importante que los pacientes con diabetes revisen sus pies a diario para identificar heridas, callos y úlceras. Prácticas más exhaustivas incluyen aplicar lubricantes en los pies, limar los callos, y cortarse las uñas. Medicamentos. Pronóstico. Independiente del tipo de diabetes mellitus, un mal nivel de glucemia, concentración de glucosa en la sangre, conduce a sufrir enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Complicaciones agudas. Ambos tienen en común, como su nombre lo dice, la elevación patológica de la osmolaridad sérica. Esto es resultado de niveles de glucosa sanguínea por encima de 250 miligramos por decilitro, llegando a registrarse, en casos extremos más de 1000 miligramos por decilitro. La elevada osmolaridad sanguínea provoca diuresis osmótica y deshidratación, la cual pone en peligro la vida del paciente. La cetoacidosis diabética, CAD, y el estado hiperglucémico hiperosmolar, HED, son las complicaciones metabólicas agudas y más graves de la diabetes mellitus. La incidencia anual en Estados Unidos es de 4 a 6 personas por cada 1000 diagnosticadas con DM que presentan episodios de cetoacidosis, y solo el 1% con E. Sin embargo, la mortalidad es menor en 5%, y aproximadamente el 11% para E. La cetoacidosis suele evolucionar rápidamente, se presenta en pacientes con DM tipo 1 y presenta acidosis metabólica. En cambio el coma hiperosmolar evoluciona en cuestión de días, se presenta en ancianos con DM tipo 2 y no presenta cetosis. Tienen en común su gravedad, la presencia de deshidratación severa y alteraciones electrolíticas, el riesgo de coma, convulsiones, insuficiencia renal aguda, choque hipovolémico, falla orgánica múltiple y muerte. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico básico en ambas es la reducción de la insulina asociada a la elevación de hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Estas alteraciones hormonales incrementan la gluconeogénesis y hiperosmolaridad en el espacio extracelular. Estas alteraciones favorecen la liposis e incrementan la formación de cuerpos cetónicos. Diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de pacientes con CAD incluyen poliuria, polidipsia, vómito, dolor abdominal y alteraciones del estado mental. Los hallazgos bioquímicos son característicos la cetoacidosis sérica y urinaria y acidosis metabólica. En el E se caracteriza por la cambios del estado mental y signos clínicos de deshidratación, hiperglucemia mayores de 600 miligramos por decilitro. Tratamiento. Al igual que otras enfermedades, la valoración inicial deberá incluir la evaluación general de ventilación, estado circulatorio y permeabilidad de la vía aérea. Después corregir el trastorno hiperglucémico con insulina en infusión, una apropiada hidratación y corregir los trastornos electrolíticos que se desencadenen. ¿Complicaciones? Las complicaciones más comunes de la CAD incluyen la hipoglucemia y la hipocalcemia por el uso agresivo de la insulina.
El edema cerebral es una complicación rara, pero fatal, observándose principalmente en niños. Otra complicación es el edema agudo de pulmón secundario al exceso de líquidos, por lo que la motorización intensiva termodinámica es imprescindible. Los factores que los desencadenan suelen ser errores, omisiones o ausencia de tratamiento, infecciones agregadas, urinarias, respiratorias, gastrointestinales, cambios en hábitos alimenticios o de actividad física, cirugías o traumatismos, entre otros. Complicaciones crónicas. La retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes, causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina del fondo del ojo. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una fuga de fluido o sangre. Cuando la sangre o líquido que sale de los vasos lesiona o forma tejidos fibrosos en la retina, la imagen enviada al cerebro se hace borrosa. La neuropatía diabética es consecuencia de la lesión microvascular diabética que involucra los vasos sanguíneos menores que suministra los nervios de los vasos. Los estados relativamente comunes que se pueden asociar a neuropatía diabética incluyen tercera parálisis del nervio, mononeuropatía múltiple, amilotrofia diabética, polineuropatía dolor, neuropatía autonómica, y neuropatía tóraco-abdominal. La angiopatía diabética es una enfermedad de los vasos sanguíneos relacionada con el curso crónico de la diabetes mellitus, la principal causa de insuficiencia renal a nivel mundial. La angiopatía diabética se caracteriza por una proliferación del endotelio, acúmulo de glicoproteínas en la capa íntima, y espesor de la membrana basal de los capilares y pequeños vasos sanguíneos. Ese espesamiento causa tal reducción de flujo sanguíneo, especialmente a las extremidades del individuo, que aparece gangrena que requiere amputación, por lo general de los dedos del pie o el pie mismo. Ocasionalmente se requiere la amputación del miembro entero. La angiopatía diabética es la principal causa de ceguera entre adultos no ancianos en los Estados Unidos. En Cuba, la tasa de angiopatías periféricas en la población diabética alcanzan los 19,5 por cada 100.000 habitantes. El pie diabético tiene una base etiopatogénica neuropática, porque la causa primaria está en el daño progresivo que la diabetes produce sobre los nervios, lo que se conoce como neuropatía. Los nervios están encargados de informar sobre los diferentes estímulos, nervios sensitivos, y de controlar a los músculos, nervios efectores. En los diabéticos, la afectación de los nervios hace que se pierda la sensibilidad, especialmente la sensibilidad dolorosa y térmica, y que los músculos se atrofien, favoreciendo la aparición de deformidades en el pie, ya que los músculos se insertan en los huesos, los movilizan y dan estabilidad a la estructura ósea. El hecho de que una persona pierda la sensibilidad en el pie implica que si se produce una herida, un roce excesivo, una hiperpresión de un punto determinado o una exposición excesiva a fuentes de calor o frío no se sientan. El dolor es un mecanismo defensivo del organismo que incita a tomar medidas que protejan de factores agresivos. Los diabéticos pueden sufrir heridas y no darse cuenta. Además, la pérdida de control muscular favorece la aparición de deformidades y estas pueden, al mismo tiempo, favorecer roces, cambios en la distribución de los apoyos del pie durante la marcha y, en definitiva, predisponer a determinados puntos del pie a agresiones que, de no ser atajadas a tiempo, pueden originar gangrena y por tanto ser necesario la amputación. Trastornos alimenticios relacionados. Recientemente se ha presentado un nuevo fenómeno conocido como diabulimia. En la diabulimia, al igual que en la bulimia y anorexia, el paciente realiza actividades contraproducentes para su salud con la finalidad de perder peso. En este caso, la persona con diabulimia suele omitir o reducir las dosis de insulina para adelgazar. La diabulimia tiene una mayor incidencia, al igual que otros trastornos alimentarios, en adolescentes. Bibliografía. Referencias. Enlaces externos. 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 Referencias. Enlaces